El hipotálamo. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es esta estructura tan importante, que es una estructura que pertenece al sistema nervioso central, que se divide en tres regiones, anterior, media y posterior. Estos son los núcleos hipotalámicos principales y las hormonas que se producen en cada uno de ellos. En el núcleo preóptico se produce la GnRH u factor liberador de gonadotrofinas. En el núcleo supraóptico se sintetiza la hormona antidiurética y la ocitocina, ¿sí? Que como vamos a ver después, estas se sintetizan a nivel hipotalámico y viajan por prolongaciones axonales del hipotálamo hasta la neurohipófisis, donde se liberan. Después tenemos el núcleo arcuato, en donde se produce también GnRH y GHRH, o sea el factor liberador de hormona de crecimiento. El núcleo paraventricular, en el cual se sintetiza y secreta la TRH o factor estimulante de la liberación de tirotrofina, el CRH, que es la hormona liberadora de corticotrofina o ACTH, y también a este nivel se sintetiza, igual que en el supraóptico, a nivel del paraventricular se sintetiza y se produce la hormona antidiurética y la ocitocina. A nivel del núcleo periventricular se produce la somatostatina. Pasamos ahora al siguiente escalón, que es la hipófisis. La hipófisis en el cuerpo humano está dividido en dos sectores, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis tiene células somatotróficas, lactotróficas, gonadotróficas, tirotróficas y adrenocorticotróficas, que, como su nombre lo indica, secretan las distintas hormonas. Las células somatotróficas producen hormona de crecimiento o somatotrofina, las células lactotróficas producen prolactina, las gonadotróficas, gonadotrofinas, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, las células tirotróficas producen tirotrofina o TSH, y las células adrenocorticotróficas producen adrenocorticotrofina o ACTH. Por otro lado tenemos la neurohipófisis, que está alojada en la hipófisis posterior, en donde se almacenan y secretan la antidiurética y la ocitocina. Como dijimos, en este sector tenemos las prolongaciones axonales de las neuronas cuyos somas se encuentran a nivel hipotalámico, en los núcleos supraóptico y paraventricular, en donde se sintetizan ADH y ocitocina, viajan por los axones y se van a almacenar y secretar a nivel de la neurohipófisis. Vamos a ver ahora cómo funciona el sistema porta-hipotálamo-hipofisario. En general, en los tejidos, en los diferentes órganos del cuerpo y tejidos del cuerpo, la irrigación es a través de los vasos arteriales que llegan a un determinado órgano, se forma un plexo capilar y esa sangre es drenada a través del sistema venoso y vuelve hacia el corazón. En el caso de los sistemas porta, esto no es tan así, y esto es lo que ocurre en el sistema porta-hipotálamo-hipofisario. En primer lugar, la sangre llega a través de, en este caso, la arteria hipofisaria superior, se forma un plexo capilar primario a nivel del hipotálamo, y esta circulación, esta sangre, se drena por vasos venosos largos que van a ir a formar un plexo capilar secundario. Y esta es la particularidad que tiene el sistema portal, es decir, que se forma otro plexo capilar que recibe la sangre que viene desde el hipotálamo. O sea que hay un plexo capilar primario a nivel hipotalámico y un plexo capilar secundario a nivel hipofisario, ambos comunicados por vasos venosos largos. ¿Para qué sirve esto? Piénsenlo 2 segunditos. Sería para que las hormonas producidas por el hipotálamo, o sea los factores hipotalámicos, vayan directamente y actúen a nivel hipofisario. Esta imagen que vemos acá es una resonancia magnética de una hipófisis normal. Es un corte coronal, ¿sí?, de esta técnica de imágenes que es la mejor para evaluar la hipófisis, ¿sí?, que es la resonancia magnética. Y en este corte, como les decía, que es un corte coronal, es como si le sacáramos la cara y lo viéramos por atrás, ¿sí? Vemos el cerebro, vemos el quiasma óptico, el tallo de la hipófisis y una hipófisis normal.
Los dos redondeles que están a los costados de la hipófisis son las carótidas, ¿sí? Y de esta forma podemos entender la gran cercanía que tiene la hipófisis del quiasma óptico. Y esto nos permite pensar un poquito en qué alteraciones se pueden llegar a producir si hay un tumor que se aloja en la zona de la hipófisis, ¿sí? En estos casos, un tumor hipofisario, a ver, ¿qué nos puede producir? Por un lado, nos puede dar efectos de masa. Este efecto de masa, ¿sí? O sea, por el efecto de la masa localizada en esta zona, puede dar dolores de cabeza y si crece hacia arriba, que es lo más frecuente, puede comprimir al quiasma óptico y de esta forma producir alteraciones visuales. Lo típico es que por compresión de las fibras nasales del quiasma óptico dé una hemianopsia bitemporal, es decir, que el paciente no ve los campos, o sea, la parte externa del campo visual, ¿sí? Lo cual es bastante peligroso. Imagínense una persona que va manejando y no ve los autos que vienen de costado. Además de estas alteraciones por efecto de masa, los tumores localizados en la hipófisis, por supuesto, que pueden producir alteraciones endocrinas que vamos a ir viendo a lo largo de las distintas clases. Acá ven algunos ejemplos de lesiones ubicadas a nivel de la región celar, ¿sí? O sea, en resonancias magnéticas de pacientes que tienen tumores en la región celar. La mayoría de estos casos son adenomas hipofisarios, o sea, son tumores benignos en la hipófisis, pero que traen sus problemas, o sea, por efecto de masa, por desórdenes endocrinos. Y bueno, ya vamos a ir viendo las distintas particularidades que pueden llegar a producir y los distintos tratamientos. No para que ustedes sepan la patología, sino para poder aplicar un poquito la fisiología. Acá vemos un resumen de lo que venimos viendo hasta ahora, de la función primordial que tiene la hipófisis sobre el funcionamiento de los distintos órganos endocrinos. Entonces tenemos la hipófisis anterior, en donde se libera hormona de crecimiento, se libera también adrenocorticotrofina, que regula la función de las suprarrenales. A través de la hipófisis se libera la TSH, que regula el funcionamiento de la tiroides, hormonas gonadotróficas que regulan el funcionamiento de los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer, prolactina, que estimula la glándula mamaria. Y después tenemos la hipófisis posterior, donde está la neurohipófisis, que tiene las prolongaciones axonales que vienen desde el hipotálamo y se libera por allí la hormona antidiurética y la oxitocina.